hablar de raíz de 2 es un asunto de importancia en matemáticas. Particularmente la raíz de 2 es la representación de un número irracional. La naturaleza geométrica de la raíz cuadrada de 2 proviene de una razón geométrica, es decir, de una comparación por cociente entre la diagonal de un cuadrado y el lado del cuadrado. Significa que la raíz de 2 es el número de veces que está inserto el lado de un cuadrado en la diagonal del cuadrado. Ahora, si lo contextualizamos dentro de un triángulo rectángulo, estaríamos en el escenario de un triángulo rectángulo isósceles, puesto que al trazar la diagonal de un cuadrado, se divide el cuadrado en dos triángulos congruentes. Esos dos triángulos son triángulos rectángulos isósceles porque los lados, o sea, lo que a la postre se llamarían catetos, por ser un triángulo rectángulo, serían de igual tamaño los catetos. Por lo tanto, el triángulo rectángulo es isósceles. En el ejemplo que estamos presentando aquí en la pantalla, vamos a suponer que nuestro cuadrado amarillo tiene un lado cuya longitud vale 2. Significa que la diagonal del cuadrado grande tendría que valer 2 raíz de 2, porque se supone que la diagonal de un cuadrado es raíz de 2 veces el valor del lado. Como el lado mide 2, la diagonal del cuadrado amarillo es 2 veces raíz de 2. Ahora, si nos fijamos precisamente en ese triángulo, el triángulo isósceles, que está formado por los vértices A, B y C, nos damos cuenta que los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo isósceles son ángulos de 45 grados. Son iguales porque se reparten entre los dos 90 grados. Entonces, en el triángulo ABC se cumple que el seno del ángulo alfa, que es el que tiene el vértice en el extremo o en el punto A del cuadrado, el seno de alfa es igual, de acuerdo con el concepto de seno, al número de veces que cabe la hipotenusa, que en este caso sería AC, entre el cateto opuesto al ángulo alfa, que en este caso sería BC. Si reemplazamos los valores, el seno de alfa será igual a 2, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, sobre 2 raíz de 2, que es el valor de la hipotenusa. Pero si centramos nuestra atención en el triángulo FEB y nos vamos a fijar en el ángulo beta que está en el extremo inferior derecho del cuadrado grande y que está señalando el vértice del ángulo beta. Ese ángulo beta tiene dentro del triángulo FBE, tiene como cateto opuesto al lado FE o EF y tiene como hipotenusa a la línea o al segmento BE. Pero en este triángulo rectángulo, que también es isósceles, tenemos que la hipotenusa mide la mitad de lo que mide la diagonal del cuadrado mayor. Como el cuadrado amarillo tiene una diagonal de 2 raíz de 2, entonces el valor de la mitad de 2 raíz de 2 es raíz de 2. Por lo tanto, el segmento EB mide raíz de 2. Y también observamos que el cateto opuesto al
ángulo beta, que es el segmento FE, mide 1 porque sería la mitad del lado del cuadrado. Por lo tanto, si aplicamos el concepto, la definición de seno de beta, sería igual al número de veces que cabe la hipotenusa BE en el cateto FE, que en este caso sería seno de beta igual a 1 sobre raíz de 2. Si centramos la mirada en el triángulo EHF, entonces vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a fijarnos en el ángulo gamma que está en el vértice E del triángulo EHF. En este caso, la hipotenusa del triángulo EHF es 1 y el cateto de ese triángulo, que también es isósceles, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque como la hipotenusa es la diagonal de un cuadrado, en este caso, esa hipotenusa es el resultado de multiplicar al cateto por raíz de 2. Si yo ya sé que la hipotenusa mide 1, ¿cómo hallo el cateto? Pues divido por raíz de 2 y me da el valor del cateto. Por lo tanto, si la hipotenusa mide 1, el cateto mide 1 sobre raíz de 2. Y entonces vamos a calcular el seno del ángulo gamma, que en este caso sería las veces que cabe la hipotenusa FE en el cateto HF. Resulta que reemplazando el seno de gamma quedaría el valor del cateto es 1 sobre raíz de 2 sobre la hipotenusa, que es 1. Esa sería otra expresión para el seno de gamma. Y por último, en el triángulo BEC con ángulo recto en E, tenemos que en el vértice C, en el extremo superior derecho del cuadrado amarillo, el ángulo delta, llamémoslo delta, es igual a 45 y tiene como cateto opuesto al cateto BE, y como hipotenusa tiene al lado del cuadrado, que es 2. Resulta que el cateto BE ya dijimos que vale raíz de 2. Entonces, ¿a qué será igual el seno de delta? El seno de delta será igual a EB, que es raíz de 2 sobre la hipotenusa, que es 2. En ese caso tendríamos que el seno de delta es raíz de 2 sobre 2. Entonces, como alfa, beta, gamma y delta es 45 grados, entonces efectivamente el seno de alfa, el seno de beta, el seno de gamma y el seno de delta son iguales. Significa que vamos comparando todas las expresiones anteriores. Entonces 2 sobre 2 raíz de 2 es igual a 1 sobre raíz de 2, igual a 1 sobre raíz de 2 sobre 1, igual a raíz de 2 sobre 2. Aquí lo interesante es poder transformar la expresión 1 sobre raíz de 2 en raíz de 2 sobre 2 utilizando un procedimiento aritmético denominado racionalizar. ¿Cómo se racionaliza? Se racionaliza cuando en el consecuente, o digámoslo así, en el divisor de la razón aparece un radical. Entonces, para eliminar el radical que aparece en el divisor de la razón geométrica, multiplicamos por el mismo radical para eliminarlo, porque aparecería el cuadrado. Y aparece ahora el radical en el numerador o en el dividendo de la razón. Significa que si yo parto de 1 sobre raíz de 2 y racionalizo por el radical de abajo, entonces tendría que multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Tendríamos raíz de 2 por 1, raíz de 2, y abajo tendríamos raíz de 2 por raíz de 2, que es raíz de 2 al cuadrado. Entonces tendríamos raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Hemos demostrado la relación que existe entre el seno de 45 grados y la raíz cuadrada de 2.